Érase una vez, en un lugar lejano, un niño llamado Mateo. Tenía unos 10 años, el cabello rizado y los ojos grandes y curiosos. Vivía en un pequeño pueblo al borde de un extenso bosque, un lugar lleno de árboles frondosos, caminos sinuosos y sombras que crecían en los rincones menos esperados. A Mateo le gustaba explorar, soñar despierto y contar historias a quien tuviera paciencia para escucharlas, aunque rara vez encontraba a alguien que le dedicara tanto tiempo, salvo su abuelo. Él vivía con su familia en una humilde casa de madera que se había mantenido en pie gracias a muchos años de reparaciones improvisadas y parches en las paredes. Y aunque cada día traía desafíos, por lo general vivían con alegría y cierta esperanza que surgía de las risas y el afecto compartido. Sin embargo, una tarde de principios de otoño, mientras el viento jugueteaba con las hojas amarillentas y el sol se asomaba tímido entre las nubes, Mateo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Aburrido de la rutina y deseoso de aventuras, se internó en el bosque sin avisar a nadie. Se puso un abrigo viejo que su madre le había regalado y agarró una cantimplora con agua para la travesía. No previó, sin embargo, la magnitud de los peligros que le aguardaban entre los altos pinos y los senderos perdidos. Él solo pensaba en la emoción de descubrir claros ocultos, ver animales salvajes de cerca, tal vez, encontrar ese árbol con forma de gigante que su abuelo le había descrito en incontables relatos. Confiado, Mateo caminó durante horas, saltando sobre raíces gruesas y esquivando ramas bajas que le arañaban el abrigo. De vez en cuando, se detenía a escuchar el canto de algún ave desconocida o a beber un sorbo de agua. Sentía la emoción de la aventura palpitar en su pecho, y cada paso que daba le hacía creer que pronto descubriría algo maravilloso. No tenía miedo al principio, la luz que se colaba entre las copas de los árboles bastaba para darle una sensación de seguridad, casi de calidez. Además, su abuelo siempre le había dicho que el bosque era su amigo si lo respetaba. Pero la realidad no tardó en darle una bofetada de crudeza. Llegó la noche y, con ella, la oscuridad más profunda. El bosque ya no era un lugar benévolo ni amigable. Los árboles se convirtieron en siluetas amenazantes, y los ruidos que antes resultaban intrigantes empezaron a sonar como advertencias tenebrosas, crujidos de ramas, aullidos lejanos, y el propio viento, que silbaba como un lamento fantasmal. Mateo se dio cuenta de que no sabía volver a casa. Con la cantimplora casi vacía y sin comida, su corazón comenzó a latir con fuerza. Intentó orientarse, buscando la posición de la luna entre los claros de las hojas, mas no tenía la menor idea de dónde estaba. Su garganta se anudó y, por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadero pánico. Las horas pasaron lentamente. A cada instante, el niño tropezaba o se lastimaba con los matorrales. Las zarzas le arañaban las piernas y los brazos. Sentía hambre y un intenso cansancio. Sin luz, se vio obligado a detenerse. Se acurrucó al pie de un viejo roble y, aun temblando de miedo, intentó dormir un poco. El frío nocturno lo envolvía, la humedad se metía en sus huesos, y cada crujido en la maleza lo hacía levantar la cabeza aterrado. Aun así, el agotamiento lo venció, y el sueño lo sumió en un vaivén de pesadillas en las que veía la oscuridad alargarse, monstruos surgidos de las raíces y sombras que lo seguían, sin dejarle salida. A la mañana siguiente, Mateo despertó con la garganta seca y un vacío punzante en el estómago. Comenzó a caminar con paso vacilante, esperando encontrar algún arroyo o una senda que lo llevara de vuelta a su hogar. Sin embargo, todo lo que veía eran árboles interminables, helechos, y la danza de sus propias sombras mientras avanzaba. La cantimplora ya estaba completamente vacía, y con una creciente desesperación, intentaba recoger gotas de rocío de las hojas. La sed le provocaba un ardor intenso en la garganta, y la falta de alimento lo debilitaba. Cada paso costaba más trabajo, y las piernas se le aflojaban como si fueran de trapo. Mientras pasaban las horas, el sol se alzaba en el cielo, pero la claridad no era suficiente para disipar la desesperación. Mateo empezó a sudar de fiebre, a ver manchas de colores que bailaban ante sus ojos. A ratos, se inclinaba sobre el tronco de un árbol para descansar y respiraba con dificultad. Ya no se parecía al niño que corría con energía al internarse en el bosque. Ahora era solo un pequeño cuerpo fatigado y asustado, incapaz de tomar buenas decisiones y al borde de la inanición. Sus pensamientos volaban a su familia, ¿estarían buscándolo? ¿Se habrían dado cuenta de su ausencia? ¿Alguna vez volvería a verlos? La segunda noche fue un suplicio. Al frío y la oscuridad se sumó la confusión total de su mente. Apenas encontraba agua lamida entre piedras, y la comida era inexistente. No tenía idea de qué plantas podrían ser comestibles y temía envenenarse si probaba alguna al azar. La desorientación era casi completa.
El hambre se convirtió en una punzada constante que ya no podía ignorar. Por momentos, se imaginaba sentado frente a un generoso plato de sopa caliente, con su familia sonriendo a su alrededor. Pero al abrir los ojos, solo veía la penumbra y los troncos oscuros. Era una tortura despiadada. Llegó el alba del tercer día, y Mateo apenas podía sostenerse en pie. Tropezaba con sus propios pies y tambaleaba como si hubiese caminado días sin descanso. Sin embargo, en un acto casi milagroso de perseverancia, siguió adelante, obligado por un instinto primario de supervivencia. Sentía el estómago encogido, el pulso débil y la cabeza pesada como una roca. Empezó a llorar en silencio, rezando a un Dios que no conocía bien, esperando que alguien, algo, se apiadara de él. Fue entonces cuando divisó algo extraño, un pequeño sendero que corría a lo largo de un arroyo. Se le iluminó el semblante, haciendo acopio de las últimas fuerzas, avanzó con la esperanza de encontrar un lugar poblado. Luego de varios minutos de caminar casi a rastras, se topó con un claro en medio del bosque, estaba más despejado que el resto, y los árboles se abrían para dar paso a una visión inesperada. A lo lejos, entre un seto perfectamente recortado y un camino de grava, asomaba la silueta de una mansión de grandes ventanales y techo inclinado. Parecía la casa de un cuento de hadas, con un jardín amplio y un aire de opulencia que contrastaba con la rudeza del lugar. Mateo frotó sus ojos, preguntándose si sería una alucinación más. Pero al dar un paso, oyó el crujido de la grava bajo sus zapatos desgastados, y comprendió que aquello era real. La mansión pertenecía a un hombre inmensamente rico llamado Víctor de la Vega. Era un millonario famoso por su filantropía, aunque pocos lo conocían en persona. Se decía que era un hombre reservado, poco dado a exhibir sus lujos, y que había elegido construir su hogar en medio de ese bosque para hallar la tranquilidad que el dinero y la fama le negaban en la ciudad. Mateo no sabía nada de esas historias, lo único que comprendía en ese momento era que tal vez al otro lado de esas puertas podría encontrar agua y comida. Se esforzó por cruzar el jardín, con la vista nublada y el cuerpo temblando, hasta que llegó a la puerta principal, una robusta puerta de madera tallada que parecía prometer seguridad y calidez. Con el corazón agitado y la voz casi ausente, Mateo alzó la mano y golpeó suavemente. Al no escuchar respuesta, repitió la acción, esta vez un poco más fuerte, aunque apenas si le quedaban fuerzas para sostener el puño en alto. Pasaron unos segundos que se hicieron eternos. Justo cuando el niño sentía que el mundo se oscurecía nuevamente, la puerta se abrió con un chirrido y apareció un hombre alto y de porte elegante. Vestía un traje de lino y sostenía un bastón con incrustaciones de plata. Sus ojos marrones lo miraron con asombro, y antes de poder articular palabra, Mateo se desplomó en el umbral, inconsciente. Cuando volvió en sí, el niño se encontró en una habitación amplia y luminosa. El techo era tan alto que parecía el de una catedral, y los ventanales dejaban pasar los primeros rayos del sol matinal. Se incorporó con timidez y notó que estaba recostado en una cama blanda y suave, cubierta con mantas de colores. Una mujer de rostro amable se acercó y le ofreció un vaso de agua. Mateo bebió con avidez, sintiendo como el líquido le devolvía una chispa de vida. Tenía vendajes en los rasguños de los brazos y un fuerte dolor en el tobillo derecho, probablemente un esguince mal curado. Un exquisito aroma a caldo flotaba en el aire, y el niño tuvo que contenerse para no llorar de alivio al darse cuenta de que, al fin, estaba a salvo. La mujer, llamada Rosa, trabajaba como ama de llaves para Víctor de la Vega. Con un tono sereno, le explicó a Mateo que él llevaba 2 días en la mansión, recuperándose de la deshidratación y la falta de alimento. Le contó también que don Víctor había mandado avisar a las autoridades locales para buscar a su familia. Mientras tanto, le habían estado proporcionando caldos suaves, agua y frutas para reponer sus fuerzas. Mateo sintió un agradecimiento profundo que no podía expresar del todo. Su garganta se anudó con la emoción y dejó escapar unas lágrimas silenciosas al pensar en su madre y en su abuelo, en la desesperación que debieron sentir al no encontrarlo. Más tarde, el niño tuvo su primer encuentro consciente con el dueño de la casa. Víctor de la Vega, de cabellos entrecanos y mirada paternal, lo recibió en una sala cuyos muebles parecían dignos de un palacio. Había cuadros antiguos colgados en las paredes, alfombras suaves y decoraciones que testimoniaban una vida de lujos. Sin embargo, el millonario se mostró sorprendentemente sencillo y cercano. Se sentó junto a Mateo, le ofreció un tazón con caldo de pollo y le dijo que no tuviera miedo, que allí estaba en un lugar seguro. Con voz calmada, el hombre preguntó: «¿Cómo te llamas, hijo?» «Me llamo Mateo, señor». «¿Y cómo es que terminaste en mi puerta, Mateo?» El niño contó con voz temblorosa su historia.
Habló de su casa en el pueblo, de su familia, de la curiosidad que lo llevó a adentrarse en el bosque sin pensarlo, y de la terrible experiencia de perderse, de estar al borde del colapso por el hambre y la sed. Mientras hablaba, Víctor lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo, asintiendo de vez en cuando. Cuando el relato terminó, el millonario suspiró profundamente y pareció recordar algo de su propia infancia, aunque no lo compartió en ese instante. Se limitó a posar una mano sobre el hombro de Mateo y decirle: «Descansa todo lo que necesites. Pronto volverás con tu familia». Los días que siguieron fueron de convalecencia y descubrimiento. El niño experimentó un cuidado al que no estaba acostumbrado. Rosa le daba la medicina, le curaba las heridas con delicadeza y le preparaba comidas nutritivas, guisos, panes suaves y jugos de frutas recién exprimidas. Otro empleado, un joven llamado Ramón, lo ayudaba a caminar por el inmenso jardín para que fuera recuperando el movimiento del tobillo. Entre los setos, las fuentes decorativas y las esculturas antiguas, Mateo sentía un asombro infinito. Jamás había imaginado que una sola persona pudiera poseer tanta hermosura a su disposición. Aunque no podía evitar sentir nostalgia por su familia, el entorno resultaba tan nuevo y fascinante que aliviaba parte de su pena. Por las tardes, el niño se sentaba en un banco bajo un viejo roble y contemplaba los pájaros que anidaban en sus ramas. Se maravillaba con la variedad de flores y plantas exóticas que crecían bajo el sol. A veces, con cierta vergüenza, se preguntaba si todo aquello sería un sueño o si, de repente, volvería a despertarse en medio del bosque hambriento y asustado. Sin embargo, cada vez que abría los ojos, veía aquel jardín y las paredes de la lujosa mansión que se erguían a su alrededor, confirmándole que la pesadilla había terminado. Víctor de la Vega, por su parte, se mostraba cada vez más cercano con el niño. Le preguntaba por sus gustos, sus anhelos, y a veces le contaba anécdotas de sus viajes alrededor del mundo. Le hablaba de la India, de China, de África y de los lugares recónditos que había conocido. Mateo escuchaba embelesado, mientras el hombre relataba las aventuras con un tono pausado, como si quisiera inculcarle la importancia de conocer otras tierras, otras culturas y de apreciar la vida. Uno de esos días, el millonario invitó a Mateo a acompañarlo a su biblioteca. El niño, que solo había visto libros escolares y algunos volúmenes antiguos de su abuelo, quedó boquiabierto ante las hileras interminables de estantes llenos de tomos de todos los tamaños y colores. «Aquí se encuentran casi todos los libros que he querido leer en mi vida», se explicó Víctor. «Vienen de diferentes países y épocas. Algunos son ediciones raras, otros están firmados por los autores. Todos me han hecho soñar en algún momento». El niño tocó con cuidado los lomos de cuero, respirando el olor inconfundible de los libros antiguos. Sintió que se abría ante él un universo totalmente nuevo y, por un instante, se imaginó a sí mismo regresando a su casa con uno de esos libros bajo el brazo, para contárselo todo a su familia y que ellos también se sumergieran en tantas historias. De pronto, una punzada de tristeza le recordó que aún no los había visto desde su desaparición. Pero el recuerdo de las palabras de Rosa, que le aseguró que ya habían dado aviso a la policía, lo tranquilizó ligeramente. Solo era cuestión de tiempo. Pasaron más días, y Mateo recuperó poco a poco su fuerza. Los rasguños cicatrizaban bien, y su tobillo estaba casi en perfectas condiciones. Esa mañana, al levantarse, vio por la ventana que un coche elegante entraba por el camino de grava. De él bajó un hombre de uniforme policial, seguido de una mujer de aspecto fatigado, con el rostro desencajado. Cuando Mateo la reconoció, sintió un vuelco en el corazón, era su madre. Corrió escaleras abajo, con el corazón palpitando en la garganta, y no tardó en fundirse en un abrazo con ella. Ambos rompieron a llorar de pura emoción. Cerca de ellos, Rosa se secó una lágrima y el propio Víctor observó la escena con un gesto de genuina ternura. La madre de Mateo, casi sin soltarlo, le preguntó cómo estaba, qué le había pasado, y se disculpó por no haberlo encontrado antes. El niño, sollozante, le explicó que él tenía la culpa por haberse internado solo en el bosque y perderse. Le contó también cómo don Víctor lo había salvado y cuidado. La mujer miró al millonario con un agradecimiento infinito en la mirada, y con voz temblorosa, le dijo: «No sé cómo agradecerle. Si no fuera por usted, no quiero ni imaginar lo que habría pasado con mi hijo». «No agradezca nada», respondió el hombre. «Todo ser humano merece una oportunidad. Mateo es un niño valeroso. Ahora lo importante es que vuelva a casa para estar con su familia». Aunque el reencuentro trajo alivio y felicidad, Mateo sintió una mezcla de alegría y nostalgia al pensar que pronto dejaría la mansión. Durante esos días, pese al dolor y el miedo vividos, había descubierto un universo nuevo.
Sentía un gran aprecio por Rosa, por Ramón y, sobre todo, por don Víctor. Poco antes de marcharse, se despidió de todos con un abrazo y palabras sinceras de gratitud. El millonario, conmovido, lo tomó por los hombros y le entregó un pequeño obsequio envuelto en papel dorado, un libro de cuentos ilustrados, antiguo y delicado. «Quiero que tengas esto, Mateo. Me acompañó cuando yo era un niño y me hizo soñar con otros mundos. Léelo, cuídalo y, sobre todo, no dejes de soñar». El niño no pudo contener las lágrimas y prometió que así lo haría. Luego se despidieron. La madre y el hijo subieron al coche de la policía, que los llevaría de vuelta al pueblo. Allí, Mateo se reunió con el resto de su familia, incluyendo a su abuelo, que prácticamente no lo soltó de sus brazos hasta que el niño se quedó dormido por el cansancio acumulado y la conmoción emocional de los últimos días. Con el paso del tiempo, la vida volvió a la normalidad, al menos en apariencia. Mateo ayudaba a su familia en las tareas de la casa y mantenía una rutina similar a la de antes. Sin embargo, había algo diferente en él, un nuevo brillo en los ojos y una determinación que no existía antes de perderse en el bosque. Algunas noches, el niño se quedaba hasta tarde leyendo el libro que le había regalado don Víctor, sumergiéndose en sus historias de reinos lejanos, dragones y valientes caballeros. Con cada página, recordaba la mansión, el jardín y la amabilidad de quienes lo cuidaron. Un día, mientras regresaba de la escuela, se encontró con Ramón, el joven empleado de la mansión, que había venido a entregar un paquete en el pueblo. Ramón lo saludó con alegría y le dijo que don Víctor le enviaba saludos. Le contó que el millonario pensaba mucho en Mateo y se alegraba de saber que su recuperación había sido completa. El niño sintió un calorcito en el pecho, agradecido de que no lo hubieran olvidado. Las semanas transcurrieron, y Mateo empezó a soñar con ser un gran explorador, un escritor de historias o incluso un médico que pudiera ayudar a otros. Los relatos que leía encendían su imaginación, y el recuerdo de cómo don Víctor le había salvado la vida, le inspiraba un deseo de hacer el bien, de marcar la diferencia en la vida de los demás. Su familia notó el cambio, ya no era solo un niño travieso con ganas de aventuras, sino un muchacho reflexivo, que valoraba la vida y la compartía con bondad. Un año después, en el aniversario de aquel día en que Mateo llamó a la puerta de la mansión, recibió una carta con un membrete elegante. Era una invitación de don Víctor para visitarlo durante una tarde y conversar. Mateo, emocionado, consiguió el permiso de su madre y de su abuelo. Con ropa limpia y el libro de cuentos cuidadosamente envuelto, regresó a aquella casa que un día había significado la diferencia entre la vida y la muerte. Lo recibieron con una calidez que lo hizo sentir como en casa. Rosa lo abrazó, Ramón le sonrió de oreja a oreja, y don Víctor le hizo pasar a una sala de estar junto a un ventanal que miraba al inmenso jardín. Allí conversaron por horas. El millonario le preguntó acerca de sus planes, de sus estudios y de sus sueños. Mateo confesó su deseo de ayudar a los demás, de educarse y quizás de encontrar una forma de que nadie volviera a sufrir como él en aquel bosque. Víctor lo escuchó con atención, y con una mirada llena de comprensión, le ofreció una beca para continuar sus estudios en una buena escuela de la ciudad, además de su apoyo incondicional para lo que necesitara. El niño quedó sin palabras, con los ojos brillantes por la gratitud. Era como si se abriera ante él un abanico de posibilidades que jamás se habría imaginado. Aceptó la oferta con el corazón rebosante de ilusión. Cuando Mateo salió de la mansión aquella tarde, se detuvo un momento en el umbral y recordó la vez que llegó medio moribundo, hambriento y sin esperanza. Ahora se iba con la frente en alto, alimentado no solo en el sentido físico, sino también espiritualmente, rebosante de oportunidades. Sentía una conexión profunda con ese lugar y con aquella gente que le había salvado la vida sin pedir nada a cambio. Los años pasaron, y el niño se convirtió en adolescente, y luego en un joven decidido. Con la ayuda de la beca que le ofreció don Víctor, estudió con ahínco, se formó y obtuvo un gran éxito académico. De vez en cuando, regresaba al pueblo para visitar a su familia y al abuelo, que cada vez estaba más orgulloso de él. Cuando las circunstancias lo permitían, también volvía a la mansión, donde se sentaba a conversar con don Víctor junto a la chimenea o en aquel espléndido jardín que seguía floreciendo sin cesar. El millonario lo aconsejaba y lo guiaba, viendo en él el reflejo de un pasado propio, quizá con carencias afectivas y el anhelo de algo más grande que la vida diaria. De tanto en tanto, Mateo recordaba con un escalofrío lo que había vivido en el bosque y la angustia que sintió al creer que moriría de hambre y de sed, solo, rodeado de sombras. Era un recuerdo duro, que le revolvía el estómago. Pero también era una marca que le enseñó la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad. De esa experiencia, había nacido una fuerza interior que lo impulsaba a seguir adelante y a tender la mano a los demás.
Cada vez que dudaba de sí mismo, regresaba a la escena en la que estaba a punto de desmayarse frente a la gran puerta tallada y se repetía: si sobrevivía a eso, puedo con todo lo que venga. Al final, el joven se transformó en un ejemplo para su comunidad. Fundó un pequeño centro de ayuda para familias de escasos recursos, a fin de que los niños no pasaran hambre y tuvieran acceso a oportunidades de estudio. Lo llamó El Refugio, en honor al refugio que él mismo encontró en la mansión de Don Víctor. Allí, con el apoyo económico del millonario y de otras organizaciones, ofrecía alimentos, ropa, y una pequeña biblioteca para inspirar a los chicos a soñar. El primer día que abrieron las puertas de El Refugio, Mateo se emocionó al ver las caras de alegría de quienes entraban. Se acordó del olor a caldo caliente que lo recibió el día que despertó tras su desmayo, y deseó de corazón que sus acciones pudieran replicar aquella hospitalidad milagrosa para muchos más. Mientras tanto, don Víctor, ya anciano, miraba desde la distancia con orgullo como aquel niño al que rescató se había convertido en un hombre de bien, generoso y comprometido. En una de sus últimas cartas, le confesó a Mateo que él también había sufrido mucho en su juventud, que su riqueza había llegado luego de innumerables vicisitudes y que una vez estuvo a punto de rendirse, pero alguien le tendió la mano. Todos necesitamos a alguien que nos abra la puerta cuando estamos perdidos y hambrientos. Tú, Mateo, has decidido abrir muchas puertas para los demás. Sigue así, escribió el millonario con un pulso algo tembloroso, pero firme en el afecto que transmitía. En el pueblo, la familia de Mateo vivía orgullosa. Su abuelo relataba con detalle la historia de cómo su nieto se había perdido en el bosque y sobrevivido gracias a la benevolencia de un hombre generoso. Con el paso de los años, esa anécdota se convirtió en una especie de leyenda local, contada en las sobremesas y transmitida de boca en boca. La gente del pueblo miraba con asombro y cariño al joven que un día estuvo a punto de morir de hambre, y sin embargo, había renacido como un faro de esperanza para los que lo necesitaban. Y así, la historia de Mateo, aquel niño que casi fallece en la penumbra del bosque pero que llamó a la puerta de un millonario y vio su vida transformada, se difundió. Para muchos, ejemplificó que la vida puede cambiar de un instante a otro, y que incluso en las peores circunstancias siempre puede haber una mano amiga. Para el propio Mateo, fue la chispa que encendió su vocación de servicio y la certeza de que los milagros no siempre vienen envueltos en grandilocuencia, sino que a veces se presentan como una simple puerta que se abre en el momento más oscuro. Y aunque su relato se asemejaba mucho a los cuentos que leía en el libro que Víctor le había regalado, esta vez no había reyes ni reinas, no había hechizos ni varitas mágicas. Lo que había era una realidad que superaba cualquier ficción, la compasión humana, la fuerza de la solidaridad y la capacidad de la bondad para iluminar hasta la noche más cerrada. Si bien Mateo no podía borrar el terror de aquellos días perdido en el bosque, sabía que ese horror había sido el prólogo de un destino que, por suerte, lo llevó a tocar la puerta correcta. En cada mañana que salía el sol, Mateo recordaba lo frágil que había sido su aliento durante aquellas horas críticas. Miraba al cielo, agradeciendo el regalo de un día más de vida, y se comprometía a seguir aprovechando esa segunda oportunidad que el destino le concedió. Y así, con cada paso que daba, confirmaba la promesa que se hizo a sí mismo: jamás ignorar el llamado de alguien en apuros, porque quizás algún día, también él podría salvar una vida con un simple gesto de humanidad, del mismo modo en que don Víctor salvó la suya cuando estaba al filo del abismo.